Bienvenidos todos a una nueva edición de Calidad Agrícola, este programa que busca acompañar a los productores agricultores de nuestro país en su lugar de trabajo y ofrecerles también herramientas para que tengan un mejor desempeño en su sistema productivo. Justamente por eso hoy vamos a compartir con ustedes detalles de un evento que se desarrolló durante la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso. Allí se realizó una charla sobre plagas presentes en Paraguay en los sistemas de producción de los cultivos de renta que fundamentalmente en nuestro país son soja, maíz y trigo. Tenemos todos los detalles de esta charla, mucho que aprender en un nuevo capítulo que iniciamos aquí en Calidad Agrícola. Paraguay tiene 3 cultivos de renta muy importantes para exportación: la soja, el maíz y el trigo. Para conocer la relevancia de estos cultivos, es importante tener en cuenta la superficie cultivada de cada uno de ellos. Así tenemos a la soja con 3.500.000 hectáreas aproximadamente, maíz safriña 850.000 hectáreas y trigo 400.000 hectáreas. Cabe destacar que el maíz safriña probablemente aumente a 1.100.000 hectáreas por las condiciones del campo y la exportación. En el proceso productivo de estos 3 rubros es importante tener un buen manejo, teniendo en cuenta las plagas comunes que pueden aparecer en cualquier etapa de su crecimiento. Muchas veces se cree que cuando se habla de plagas comunes se trata de una categoría fácil de controlar. Sin embargo, este tipo de plagas aparece en varios cultivos y generalmente son de difícil control si no se trabaja de manera preventiva. Hoy conoceremos más sobre las 3 plagas comunes que atacan a los cultivos de mayor relevancia: la Spodoptera frugiperda, Dichelops y la Diabrótica especiosa. Entonces hablamos hoy de plagas polífagas a este sistema de producción. Y cuando el sistema de producción genera plagas comunes, estas plagas son especializadas, de difícil control, causan diferentes tipos de daño en cada cultivo y los perjuicios económicos son bastante pronunciados. Aquí vemos a estas plagas polífagas, a cada uno. Vemos al chinche barriga verde en maíz, que es su cultivo hospedero. Vemos a Diabrótica especiosa en soja y vemos al gusano cogollero en maíz. Estas 3 plagas en algún momento dado se encuentran y se potencian en los 3 cultivos. Bueno, tienen un alto potencial y vamos a empezar por la que es más peligrosa, que es la Spodoptera frugiperda, porque tiene una amplia distribución en toda la región oriental y en la región occidental. Y lo más preocupante es que la región occidental o Chaco le está brindando una condición muy favorable, que es la temperatura elevada y la baja humedad. Entonces vemos a esta plaga atacando una plántula de soja, en el cogollo del maíz y vemos atacando el follaje de soja. Entonces vemos que está bastante especializada ya en los cultivos mencionados. Para entrar un poco a entender un poco el contexto de plagas en maíz, en el cultivo de maíz tenemos 2 grupos de plagas, las plagas dependientes y las plagas independientes. Y es importante un poco la teoría para ponernos en contexto de lo que es el manejo de plagas en estos 3 cultivos. Las plagas dependientes son especializadas, se desarrollan después de la emergencia de las plantas, seleccionan plantas de maíz donde pueden colocar sus huevos y desarrollar la población. En ese sentido, las plagas que están aquí en las fotos, todas las tenemos en Paraguay. Está la Diabrótica especiosa, está la Spodoptera frugiperda, el cogollero del maíz, está la oruga de la mazorca, que es Helicover pasea, Dalbulus maidis, el problema ahora actual, que tenemos que enfocarnos ahora en esto, y el pulgón Rhophalosippus maidis. Como ustedes pueden ver, varias de estas plagas tienen el nombre de maidis, o sea, referente al nombre científico del maíz, que es Helicover sea maíz. Entonces vemos Helicover pasea
vemos Dalbulus maidis, vemos Rofalocyphus maidis. Entonces todas las plagas que son dependientes del maíz tienen algo del nombre científico del cultivo. Eso le otorga una capacidad mucho más importante que las siguientes plagas que son independientes. No siempre tienen al maíz como hospedero principal, pero pueden causar daños severos al cultivo, sobre todo en las plántulas. Tenemos el gusano alambre, tenemos el coro de las pasturas, tenemos el chinche barriga verde y tenemos el Asmopalpus, que es una plaga de sequía. Estas plagas, si bien son independientes del maíz, pueden causar un severo daño al cultivo de maíz y también a los otros dos cultivos mencionados. ¿Qué es una plaga polífaga? Una plaga polífaga es la que va a alimentarse del cultivo hospedero y va a alimentarse de cualquier otro cultivo y de cualquier otra parte de ese mismo cultivo de la planta, o sea, de cualquier parte de la planta, y no va a morir. Ella va a sobrevivir. Entonces, la plaga polífaga por excelencia actualmente en Paraguay es la Spodoptera frugiperda o gusano cogollero. Le vemos aquí en el follaje de trigo, le vemos aquí como cogollero del maíz, le vemos alimentándose de follaje de soja y le vemos consumiendo ya una mazorca prácticamente cerca de la cosecha, o tal vez ya estuvo cosechado, pero igual tiene la capacidad de alimentarse de granos duros, granos amiláceos ya del cultivo del maíz. Bueno, entonces hoy ya no podemos decir gusano cogollero del maíz, tenemos que llamarle oruga militar en trigo, en arroz, defoliadora en soja. O sea, cada vez tiene más cultivos que ataca y se vuelve más resistente. Después, en el transcurso de la charla, se van a dar cuenta por qué esta es nuestra problemática actual. Bueno, plaga número 1, Spodoptera frugiperda. Quiero mencionar que aquí voy a mostrar resultados de investigación que estoy haciendo como docente investigadora de la Universidad Nacional de Itapúa. La UNI es aliada del IPTA, entonces en ese marco estoy haciendo una investigación sobre Spodoptera frugiperda y sobre Dichellus purcatus en maíz, y esos datos nos ayudan muchísimo a enriquecer esta charla. Bueno, lo primero que tengo que saber como ingeniero agrónomo, como técnico, como productor, es identificar a Spodoptera frugiperda. Yo no me puedo equivocar, yo tengo que dominar la identificación. Por más que coma flores, por más que coma trigo, por más que coma maíz, yo no puedo identificarlo por el color, yo debo identificarlo por dos cosas. Primero, tiene una Y invertida en la zona de la cabeza. Y segundo, tiene 4 pináculos o puntos negros al final del cuerpo. Son las dos características que me van a decir que estoy ante Spodoptera frugiperda. El color, nunca traten de tener en cuenta el color. El color les puede engañar porque de acuerdo a lo que come, ella tiene una coloración. Es una lepidóptera de la familia Noctuidae. ¿Por qué es importante saber que es de la familia Noctuidae? Las mariposas vuelan a partir de las 4 o las 5 de la tarde, buscan lugares, colocan sus huevos. Las larvas se esconden y aparecen bien temprano a la mañana o a la tarde. ¿Qué nos está dando eso? El productor tiene que tomar una decisión de aplicar el producto o bien temprano o a la tardecita, no cuando el sol está arriba, porque no se van a exponer estas plagas en ese horario. Datos importantes de este insecto. Las larvas nacen en 2 días con una temperatura de 26.7 grados. Paraguay casi todo el año puede llegar a tener esta temperatura. El Chaco tiene esta temperatura. Entonces, una mariposa coloca huevos, en 2 días después ya tenemos larvas. A partir del segundo instar, las larvas pueden moverse 47 metros por hora. Estos son los huevos y estas son las pequeñas larvitas. A partir del segundo estadio ya tratan de moverse, se mueven porque tienen unas pequeñas, por la saliva hacen una especie de seda
y van dejándose llevar por el viento y van buscando su planta hospedera. ¿Por qué? Porque tiene el hábito caníbal. En el tercer estadio ya es caníbal, entonces por un instinto de sobrevivencia, ellos buscan plantas hospederas y ya quedan ahí a cumplir su ciclo biológico. Otra característica es tan pronto encuentran una planta apropiada, comienzan a alimentarse de los tejidos de la parte tierna. Otros datos, el número de posturas hembra varía mucho, fue observado un máximo de 13 posturas por hembra, una hembra puede colocarse de 6 a 8 posturas por día y el número de huevos puede variar de 9 a 593. ¿Qué es una postura? Esto es una postura, un grupo de huevos y Spodoptera protege ese grupo de huevos con una seda, con una especie de pelos y eso es a manera de protección. Aquí está el adulto, la mariposa y esta es una pupa. Esta es una postura que nosotros obtuvimos en laboratorio. Bueno, estudio del ciclo biológico Spodoptera frugiperda bajo condiciones controladas en el laboratorio del IPTA, Capitán Miranda, con esta condición. 25 más menos 2 grados centígrados, 70 más menos 10, humedad relativa, 12 horas de fotofase, alimentada con dieta artificial. Esto ya es en el marco del proyecto con la UNI. Entonces, es muy importante que cuando yo voy a empezar a trabajar para manejar una plaga, para controlar una plaga, para conocerle a una plaga, lo primero que tengo que hacer es estudiar el ciclo biológico. Aquí nos damos cuenta que con una temperatura de 25 más menos 2 grados, que siempre fue menos 2 grados, nosotros tuvimos el ciclo biológico larval en 21 días, 21.2 días, y el ciclo biológico completo 34.7 días, muchísimos días. ¿Por qué? Porque le bajamos la temperatura. En la realidad, en el campo, cuando tiene el calor de enero, el calor de diciembre, en febrero, en marzo, en el Chaco, en varios meses del año, este ciclo se acorta. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos para tener Spodoptera todo el año? En el laboratorio le bajamos la temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir? Ella no muere, ella solamente alarga o acorta su ciclo. Y es una plaga demasiado hábil para sobrevivir. Bueno, cuanto más alta es la temperatura, menor es el ciclo larval, mayor número de generaciones en un ciclo de cultivo. Eso es lo que sucede en el Chaco. En el Chaco se está sembrando maíz de alta gama, maíz BT, maíces carísimos, pero que tenemos mucha cantidad de Spodoptera con una alta temperatura, entonces tenemos 3 o más de 2 generaciones generalmente en un ciclo de cultivo de maíz. Cuanto mayor es la larva, mayor alimento consume. Nosotros tenemos una Spodoptera de gran tamaño, entonces necesita mucho cultivo y mucho cultivo con insecticida para morir. Entonces es muy difícil el control de esta larva. Bueno, esto es a manera de mostrarle datos de Embrapa. Quisiera tener este dato, sobre todo del Chaco paraguayo. Le invito a la gente que está en investigación en el Chaco paraguayo a hacer este trabajo y vemos acá. Aquí el color azul representa el periodo larval en días y el color verde es la temperatura en grados Celsius. Vemos que a mayor temperatura, más corto es la cantidad de días y a menor temperatura, más largo es la cantidad en días. Vemos que el periodo larval en días dura 40 días con 13 grados y vemos que con una temperatura alta va acortándose el periodo en días. Y en el Chaco, ustedes me dicen, ¿vamos a tener o no vamos a tener 30 grados? Siempre tenemos. Entonces vamos a tener Spodoptera en varias cantidades todo el año. Entonces esa es la realidad con esta plaga. Bueno, vamos ahora a lo que es nuestro contexto en la región oriental, en todo lo que es desde Misiones hasta Salto del Guairá y bajando, ¿sabe? Por Curuguatú tenemos esta realidad.
Ahora, actualmente, el maíz está próximo a la cosecha o ya se cosechó. Este maíz próximo a la cosecha, ustedes ven ya una mazorca con granos amiláceos ya totalmente desarrollados. En este cultivo sobran muchísimas larvas. Esas larvas se resguardan en el rastrojo y se convierten en mariposas, y esas mariposas colocan masas de huevo en el cultivo de trigo. Entonces tenemos un trigo con masas de huevo. Entonces de esas masas de huevos nacen larvas y tenemos unas plántulas de trigo atacadas por Spodoptera frugiperda como gusano cortador. Imagínense, esta es una foto de Pirapó, una zona con muchísimo trigo. Y imagínense el tamaño de la larva, una larva L5, L6 debajo de los terrones. Es imposible que esta larva se pueda controlar ya en esta situación. La integración de medidas apropiadas que reduzca el desarrollo de poblaciones de plagas tiene varios beneficios, tanto económicas, ambientales como sociales, mejorando la relación costo-beneficio del cultivo, protegiendo los recursos e impulsando a los productores a adaptarse a las nuevas formas para ser más eficientes. A través de investigaciones se logró valorizar los daños de la Spodoptera en el trigo, que da paso para definir la escala de daños que éste puede ocasionar. Ante la aparición de situaciones como estas, es importante que el productor de trigo primeramente adopte la técnica del control preventivo con el tratamiento de semillas, monitoreo y la aplicación de insecticidas, según explica la directora del Centro de Investigación del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, Capitán Miranda. Valorizamos y queremos ahora ver, repetir y sacar una escala de daños en el cultivo de trigo de esta plaga. Entonces, vemos el valor 2, el valor con lesiones translúcidas, porque es típico de la Spodoptera cuando es pequeña, raspa, entonces lesiones translúcidas, hojas translúcidas, daña solo el tejido. Y la lesión 3, como tiene su hábito caníbal, ella se esconde entre los terrones, era una maceta, ella se esconde entre los terrones y después sale y corta la base del cuello. No se ve bien la foto por la calidad de la foto y la luz, pero aquí hay una Spodoptera que está cortando la base del cuello. Y después vemos aquí, se repite el valor 3, aquí está la Spodoptera y cortó la base del cuello. Se comportó como una oruga cortadora y el valor 5, ya las plantas muertas. No está el valor 4 porque es un poco menos severo que el valor 3 y el que no, por cuestión de tiempo nada más. Entonces el valor 5 ocasiona muerte de plantas. Lo que nos da el resultado es que Spodoptera frugiperda puede ser una plaga de muchísimo cuidado en el cultivo de trigo. Que si no se la controla en el cultivo de trigo, ella sobrevive en el cultivo de trigo, y ustedes saben que después del cultivo de trigo viene el cultivo de soja. Entonces tenemos Spodoptera frugiperda en trigo esperando atacar a la soja. Bueno, estas eran las orugas recién alimentadas. Por eso les dije que no le tomen en cuenta el color, eran muy verdosas y aquí le vemos buscando la planta para dañar. Esta tesis hicimos en dos partes. Uno, vimos los daños y otro hicimos el uso de curasemillas en el trigo. Dos grupos de curasemillas para ver la eficacia y para ver la rapidez con que mataba a la plaga. Bueno, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Qué hago? Me dice el productor de trigo. Ya tengo mi trigo, está ahí la Spodoptera frugiperda. Primero, el productor de trigo
debe adoptar la técnica del control preventivo. ¿Y cómo se hace el control preventivo? El tratamiento de semillas con un producto adecuado en dosis llenas, porque siempre decían, no, trigo no quiero gastar, voy a usar la mitad de mi cura semilla, lo que me sobró de otro cultivo, y no era lo adecuado. Hoy en día con esta plaga tiene que hacerse un tratamiento de semilla con una dosis adecuada y con un producto adecuado. Segundo, para que no le sorprenda esto, tiene que hacer monitoreo. Tiene que entrar en el trigal, caminar 20 metros en zigzag, hacer una cruz, pero tiene que hacer monitoreo porque Spodoptera frugiperda tiene la costumbre de resguardarse para no encontrarse con otro individuo por el hábito caníbal. Y hay insecticidas en el mercado. El mercado paraguayo tiene buenísimos insecticidas y hay insecticidas que controlan Spodoptera frugiperda. Tenemos los carbamatos, tenemos el clorpirifos más piretroides, que es una opción, tenemos las espinocinas, que son productos de franja verde, y ya tenemos el baculovirus Spodoptera, que algunas empresas de productos biológicos lo están trayendo. Entonces tenemos las opciones químicas y las opciones biológicas. Eso es Spodoptera frugiperda en trigo. Ahora en maíz. Sobrevivió en maíz. ¿Por qué? Porque es su cultivo. Vemos huevos, daño en cogollo, pasó a trigo. En trigo no se hizo bien el control, pasó a la soja, actuó como cortadora en soja y vemos esto. El productor me dice, estoy perdiendo mi stand de plantas de soja y lo caro que cuesta una planta de soja, porque la semilla de soja es cara. Entonces, perder una planta de soja es perder muchas vainas, no tener para cosechar en esa hilera. Entonces, esta plaga es la que debemos controlar. Bueno, vemos Spodoptera frugiperda aparece en varios momentos del año. Aparece en enero en el maíz safriña, aparece en abril en el trigo, aparece en septiembre al comienzo de la soja y lo que preocupa es que está apareciendo en soja en la época de la vaina. ¿Por qué le tenemos a lo largo del calendario? En algún punto Spodoptera no fue controlado y está tolerando o está sobrando poblaciones tolerantes o resistentes. Y es en este punto el uso del maíz BT. El maíz BT, algunos maíces que tienen una proteína de menor calidad o ya una proteína tolerable, entonces está dejando escapar poblaciones enteras de Spodoptera y va al trigo, va a la soja. ¿Y qué es lo que más al productor no le debe sorprender que esté en soja, pero le debe sorprender que esté en maíz BT? ¿Por qué no debe sorprender que esté en soja intacta, que tiene también la tecnología BT? Porque en soja intacta con la tecnología BT no controla el género Spodoptera. Entonces, no es aquí el problema, es aquí el problema. Aquí está la problemática, aquí sobra Spodoptera y va al cultivo de invierno esperando el cultivo de verano. Otra cosa, era típica plaga de gramíneas. Ahora está totalmente adaptada a otra planta que no es gramínea, que es la soja. Bueno, dentro del marco del estudio Spodoptera hicimos un ensayo y probamos varios grupos químicos de insecticidas. Probamos lufenuron, espinetoram, espinosat, Bacillus thuringiensis, benzoato de mamectina, acefato, metomil y un testigo. En esas dosis, en esas concentraciones. Inhibidor de la muda, estos son considerados, este es un producto de franja verde, este está considerado como un biológico, Bacillus thuringiensis biológico,
benzoato de mamequina, una vermequina que el productor usa en cualquier tanque, echa un chorrito, es lo que usa todo el tiempo. Acefato es un fosforado, metomil es un carbamato. Y tuvimos estos resultados. No fueron resultados muy alentadores. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer este mismo ensayo, pero en aplicaciones secuenciales. Bueno, acá lo que cabe destacar es que el producto 2 tuvo la nota más baja en la escala de Davis. Tuvo 4,5, 3,9, la escala de Davis va de 0 a 9. Entonces, en daño, aquí tenemos en el producto 2, 4,5, 3,9, 4,7, 5,7, 6,9. Y el producto 4 tuvimos 5.4, 5.9, 6.2. No son notas bajas, pero tampoco llegaron a 9. Pero, ¿de qué me sirve un maíz en la quinta evaluación con una nota 7? Quiere decir que tiene el cogollo dañado. Quiere decir que ningún producto tuvo un efecto una vez que la larva tenía la capacidad de dañar. Y acá este trabajo se hizo con larvas L3. Imagínense que con larva L3, estadio L3, ¿cómo puede dañar? Y aquí tenemos, por ejemplo, productos como el metomil, que es un carbamato muy bueno para Spodoptera. Tenemos 4.6, 4, ahí se mantuvo bien, acá ya subió y terminó prácticamente 7. Muy similar a lo que es el testigo. Entonces, esto es para que nos dé un panorama de lo grave que es esta plaga. Bueno, esto es lo mismo. Este es un trabajo antiguo que yo tengo ya del 2012 y les quiero mostrar cómo responde Spodoptera frugiperda con los curasemillas en maíz. Hicimos tiodicarmas y imidacloprid, tiametoxam, fipronil y testigo. Primera, segunda, tercera evaluación y número de plantas sanas. Imagínense que en todos prácticamente hay una diferencia con el testigo. En tiodicarmas y imidacloprid tuvimos los mayores números de plantas sanas. ¿Por qué? Porque el tiodicar es un carbamato y es diseñado para el control de Spodoptera. Entonces vimos que con cualquier curasemilla, por más que yo le ponga acá un tiametoxam, que es totalmente sistémico, igual tengo diferencias con el testigo. Lo que yo quiero mostrarles aquí que vale la pena, o sea, no se puede pensar en producir maíz, ni trigo, ni soja sin curasemillas. Yo les cuento que el mercado paraguayo en materia de insecticida es sumamente completo. Y también con orgullo digo, porque a veces esas publicaciones en contra del tema agroquímicos es totalmente falso. Ustedes saben que Paraguay tiene un solo producto, franja roja, y se usa en forma muy responsable, que es el metomil. Después toditos son franja amarilla, franja azul, franja verde. El mercado paraguayo en productos es un mercado muy sano. Y tenemos todas estas opciones para controlar Spodoptera. Difluenzuron, lufenurón, tefluenzuron, triflumurón, novalurón. Toditos son franjas verdes o azules. Metoxifenocide, espinosina, franja verde, espinosat, espinetoram, los carbamatos y los fosforados. Pero esta herramienta de control químico me sirve dependiendo del tipo de daño, dónde se encuentra la oruga y qué tamaño tiene la oruga. Yo no puedo usar esta herramienta sin conocer el hábito de Spodoptera y sin conocer la capacidad que tiene Spodoptera de consumir y resguardarse. Entonces, esta herramienta tiene que venir acompañada del conocimiento de la biología de Spodoptera. Es importante tener en cuenta que la siembra directa hace que, con los rastrojos y coberturas, el manejo de plagas sea mucho más efectivo.
La Spodoptera frugiperda completa su ciclo biológico en el cultivo de la soja y se comporta como plaga directa. El tratamiento de semillas y la aspersión foliar son herramientas claves para el buen manejo de este tipo de plagas. Spodoptera frugiperda en soja. Pensábamos que iba a ser una casualidad. Por el 2015, 2016 pensamos que era una casualidad, pero no fue una casualidad. Vemos un montón de huevos en hoja de soja, vemos larva en hoja de soja, vemos larva consumiendo flores de soja y vemos larva consumiendo vainas de soja. O sea que Spodoptera frugiperda completa su ciclo en soja. Entonces se vuelve una plaga directa en soja. ¿Qué tenemos en soja? Tenemos dos aspectos. Uno, como oruga cortadora, que lo tenemos que tratar con tratamiento de semillas. Tenemos estas opciones. El número uno es el más moderno, el de innovación, que es el ciantraniliprole. El número 2 es un antiguo, pero funciona muy bien, tiodicarmas y imidacloprid. 3, fipronil. 4, viene el fipronil con mezclas, tiametoxam, imidacloprid y otras mezclas, a veces viene solo. Tratamiento de semilla en la etapa inicial. Y aspersión foliar, tenemos los carbamatos, las diamidas, los fosforados y podemos hacer mezclas con estos grupos químicos. Entonces, tenemos herramientas. Muchos productores me dicen, pero yo compré soja BT, es caro, yo ya pagué, ¿cómo yo voy a aplicar insecticida? Señor, todo el complejo Spodoptera no es controlado por la soja BT. No es controlado, porque tenemos Spodoptera frugiperda, eridania, cosmioide, un montón de Spodoptera. Entonces, tecnología BT, como es una tecnología muy amiga a la naturaleza, podemos usar diamidas, que son franja verde, entonces dejar de usar productos de amplio espectro. Me dicen, ¿cuál es un buen curasemilla? ¿Cuánto dura? ¿Cómo le tengo que creer al vendedor? ¿Qué tiene que tener el curasemilla? El curasemilla es una herramienta infaltable en un cultivo extensivo y tiene que ser una herramienta de excelente calidad. ¿Cómo yo sé que es un curasemillas bueno? Primero, tiene que tener un excelente color, porque ahí me dice que tiene una excelente cobertura. Entonces, buena cobertura, tiene que tener un buen color, adherencia de los productos químicos a las semillas, quiere decir que tiene un buen pegamento. Si tiene un buen pegamento, no va a tener pérdida de ingrediente activo, va a ser seguro en el manipuleo porque no va a emitir polvo. Ese producto que emite polvo y el productor tiene el polvo por la cara, ese es un producto de mala calidad. No debe tener polvo. Y el curasemillas evita la aplicación de insecticida en forma muy temprana. ¿Cuánto debe durar en promedio? 3 semanas. Eso es lo que dura en promedio un buen curasemillas. Puede durar un poquito menos o más dependiendo de lluvia. Cuanto más lluvia hay, más rápido el producto se deteriora y va perdiendo la eficacia. Suelen usarse estos colores, pero ahora, por ejemplo, hay un producto de Corteva que viene color lechoso, blanco lechoso. ¿Cuáles son los curasemillas en nuestro país? Está imidacloprid y tiametoxam, que son bastante antiguos, fipronil, tiodicar, clorantraniliprole y ciantraniliprole. Estos son los de innovación. El más nuevo es el ciantraniliprole. Centrándonos en el cultivo de maíz, tenemos a la Dichelops, más conocida como chinches, la segunda plaga más relevante en materia de fluctuación poblacional. Se encuentra muy difundido en el Brasil y en Paraguay su población va en aumento. La misma se alimenta de la plántula del maíz y puede permanecer mucho tiempo en el campo. El monitoreo en este sentido es fundamental. La segunda plaga
cultivo de maíz también como cultivo principal, Dichelops sp, chinche barriga verde. Y nos basamos en este estudio que ya se hizo en el 2019, lo hizo la ingeniera Mónica Ramírez en varias localidades, pero les traigo solo lo de Bellavista y Itapúa, donde muestra que chinche marrón es la más importante en población, pero la segunda ya es Dichelops. O sea que tenemos chinche marrón y chinche barriga verde. Eso nomás le quería mostrar para ponerle en contexto de lo que es esta plaga. Es la segunda más importante. Bueno, pero en maíz es una plaga muy importante porque se alimenta de la plántula del maíz en la base de la plántula del maíz. Ahí vemos, en la base de la plántula del maíz. Esta plántula que fue visitada por 3 individuos, esta planta prácticamente no tiene oportunidad de presentar un buen rendimiento al final del cultivo. En soja se encuentra también al inicio y acompaña todo el cultivo de soja. Soja le sirve como un hospedero para sobrevivir. Esta es el daño que se ve en maíz. Y en trigo también está causando daños. Bueno, la población está sujeta a la migración que viene de la soja, ya sea de la época normal o tardía. Por eso le decía que eran plagas comunes a los 3 cultivos. Esta plaga empieza en la soja, no es controlada por los insecticidas porque no se alimenta. Ella camina por el cultivo, succiona líquido, néctar, está sobreviviendo en soja, entonces no muere con los insecticidas, pasa al maíz safriña y engrosa la población en el maíz safriña. Y en el maíz safriña tiene un papel fundamental como plaga. ¿Qué tenemos que saber de esta plaga? Que ella tiene un estilete muy corto, entonces aparentemente no tiene capacidad de dañar la vaina de la soja. Coloca de esta forma los huevos y prácticamente el productor, el técnico no le está identificando a la ninfa. Entonces es muy poco relacionado en el cultivo de soja y más se le ve en el maíz, pero ya cuando ya causó daño. Este trabajo se hizo en el laboratorio del IPTA Capitán Miranda y estudiamos el ciclo biológico de Dichelops en laboratorio. Tenemos 32 días aproximadamente, entonces es una plaga de ciclo un poco largo. Sus estadios inmaduros duran 23 días, entonces estamos ante una plaga que puede también permanecer mucho tiempo en el campo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que el periodo de emergencia del maíz VE y 3 y 4 hojas expandidas, B3, B4, es la etapa crítica del maíz y no podemos permitir que varios individuos estén por una planta de maíz, ni siquiera un individuo muchas veces. Entonces, el género Dichelops, que ahora se llama Dicereus, pero vamos a llamarle nomás Dichelo porque es más fácil, este género es muy importante en el cultivo de maíz. Esto es lo que sucede. En el cultivo de soja permanece vivo, no muere. Aquí hay un periodo de diapausa, de descanso en estos días o meses y después espera al maíz. Y en el maíz sí causa mucho daño. Bueno, ¿cómo sabemos la escala de daños? Porque el productor dice, no importa, no, el maíz sobrevive y no hay problema. Si tiene un daño tipo 1, deja al maíz totalmente perforado, pero con perforaciones pequeñas. Cuando una planta tiene más de un individuo, va a dejar de este tipo de perforaciones, ya más largas, ya con una lluvia, con viento, el maíz ya pierde esa hoja, ya tiene una hoja totalmente rota. Y el daño 3, como es un chupador, puede transmitir sus toxinas y ya no permite al maíz desarrollar sus hojas en forma normal. Entonces le encartucha la hoja y ese maíz ya prácticamente, esa planta no se desarrolla.
Estas son las consecuencias. El productor eso no ve cuando él ya está succionando. Esto pasa 15, 10, 12, 20 días después, él observa el daño. Para eso, él tiene que controlar esa plaga en el estadio inicial. Bueno, vimos, ¿funciona o no funcionan los curasemillas? Y sí funcionan. Probamos 2 curasemillas, probamos población de 2 chinches, 3 chinches y 4 chinches. Probamos sin curasemilla, con curasemilla tiametoxam, que es totalmente sistémico, y fipronil, que es contacto y con poca sistemicidad. La población está aquí, los productos están aquí, y los días después de la infestación. Le dejamos estos días y vemos aquí una diferencia muy buena entre lo tratado y lo no tratado. Ustedes se dan cuenta que lo no tratado tienen puntajes más elevados en daño, 1.6, 2.6, 1, 2.3, 1.8. Estos son daños, puntajes de daño. Y vemos que los tratados tienen 0.3, 0.3 no llega a 1. 10 días después 1 supera 1, y con el fipronil también tenemos, con hasta 3 tenemos respuesta, o hasta 2 tenemos respuesta. Con más población ya no tenemos respuesta. Entonces, ese tipo de trabajo es lo que tenemos que replicar con otros productos también. Y esto es lo que le decía. Aquí se ve el estilete corto, parece una V corta su aparato bucal. No tiene un estilete largo, entonces no tiene capacidad de dañar soja, pero sí daña mucho el maíz, y ahora le vemos mucho en trigo. Y este es el daño que causa el maíz. Vemos también acá la sobrevivencia que tuvieron esos chinches con curasemilla y sin curasemilla. 13 días después de la siembra, 14 días, 15 días, 17 días y 18 días. Eso estudiamos todos los días, fuimos viendo la sobrevivencia con estas poblaciones. Y también vemos que con la población más alta sin curasemilla tenemos las notas más altas. Con la población más alta con curasemilla tenemos notas más bajas. Entonces hay una diferencia entre no tratado y tratado. Y hay otra vez una diferencia en un producto sistémico y no sistémico. ¿Por qué es importante? Porque el chinche es una plaga chupadora, entonces tengo que usar un producto sistémico, sí o sí. La selección del producto es muy importante de acuerdo al aparato bucal de la plaga. Y de aquí sale una recomendación. Con 2.5 chinches por metro lineal se recomienda aspersión foliar hasta que la planta cuente con 2 hojas verdaderas. Nosotros no podemos tener este escenario, y este escenario sobre todo, a mí me da pena, pero sobre todo existe en el pequeño y mediano productor de maíz. Ellos no están captando que aquí en sus plántulas están los chinches y después le van a pasar la factura. En trigo, lo que estamos observando, esto es nuevo, es del año pasado y de este año. Vemos las lesiones típicas en trigo. Mis técnicos de trigo me estaban diciendo, ingeniera, tenemos oruga en trigo. No, estos son lesiones de barriga verde. Lesiones de barriga verde. Ahora en un ensayo precoz de época ya encontramos chinche barriga verde. Ahora en Capitán Miranda, esto es foto nuevita. Entonces estamos viendo que sobrevive en el trigo, y eso se tiene que tratar de disminuir año a año. No debemos permitir que sea una plaga importante en el cultivo de trigo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo controlar? Solamente usando productos sistémicos, no en mezcla, no usar piretroides, solamente sistémico, tiametoxam, imidacloprid, clotianidin solo. Entonces bajamos la población y no le damos fortaleza a esta plaga. Todos estos productos están en el mercado paraguayo, disponibles tanto para tratamiento de semilla como para aspersión foliar. El número 4 es la innovación más reciente.
Es un grupo nuevo, después de 20 años hay un lanzamiento de un grupo totalmente nuevo de insecticidas, que es el grupo del Plinazolin. Por último, tenemos a la diabrótica especiosa, una plaga en aumento. Se aloja en el maíz, pero se está adaptando también a la soja y trigo. Su aparición provoca la aplicación temprana de insecticidas piretroides en la parcela. Es importante por ello un manejo integrado, tratamiento de semilla, monitoreo y uso eficiente y adecuado de productos contra este tipo de plagas. La tercera y última plaga es más corta, es diabrótica especiosa. Nadie pensó que iba a tener una oportunidad tan grande como la tiene ahora y un protagonismo tan grande. Es un pequeño coleóptero colorido, lindo, todo el mundo pensó que pasaba desapercibido. Empezó a atacar soja, la hoja del cotiledón y la primera hoja, el primer par. Se esconde entre el primer par de hojas y empieza a consumir. Y nosotros en 15-20 días tenemos este tipo de hojas totalmente perforadas. ¿Qué significa eso? Viene una lluvia, un viento, esto pierde totalmente la forma y tenemos un stand raquítico, un stand no completo y no podemos tener plantas con buenas vainas si desde un inicio tenemos el ataque de esta plaga. Lo que está obligando al productor es esta plaga, es la primera aplicación muy temprana de piretroides en la parcela. También le vemos cómo corroe el tallo, le vemos defoliando y acá le vemos va a hacer un daño en la plántula. Entonces, esta plaga es una plaga de maíz que se está adaptando muy bien a la soja y el trigo. Es una plaga de maíz porque solamente coloca huevos en el maíz. Y en el maíz es una plaga muy importante, es la principal plaga de maíz en los Estados Unidos. Y en Paraguay el maíz pasa desapercibido porque hacen control con piretroides, pero en los Estados Unidos están teniendo tolerancia. Y no quiero pensar que en Paraguay vamos a tener pronto también, porque Brasil ya está teniendo problemas también. Tenemos, este es el daño del adulto en maíz, que es fácilmente controlable con piretroides, pero la larva consume la raíz del maíz y no se puede controlar. Cuando yo sé que diabrótica especiosa está presente, cuando yo recorro los campos. ¿Por qué? Porque yo veo en el campo este síntoma. Toditos los maíces caídos, toditos los maíces inclinados, caídos, como que pasó una tormenta. Y no es eso. Aquí está diabrótica especiosa, comió toda la parte radicular, la planta no tiene anclaje, entonces se inclina y se tuerce. El síntoma se llama cuello de ganso. También le estamos estudiando en la medida de nuestro tiempo, le estamos observando en laboratorio, vemos la capacidad que tiene. Este es un maíz tratado con cura semilla, estuvo comiendo, prácticamente no murió. Una planta tratada con cura semilla en soja, llegó a perforar y estamos probando fipronil versus ciantraniliprol. No queremos probar productos antiguos, queremos ya irnos a la innovación para ver qué respuesta tenemos de esta plaga con el ciantraniliprol. Esto me pasó esta semana, una funcionaria del proyecto de trigo, que está en la parte de fitopatología, ella está haciendo una tesis y en su parcela estoy encontrando espigas perforadas. Fuimos a ver, le encontramos, debe ser diabrótica, le dije, no créome. Y después le encontró a diabrótica en plena acción. Perfora,
se alimenta de granos lechosos en trigo. Eso es malo porque se está adaptando también al cultivo de trigo. Entonces no cortamos nunca el ciclo de la plaga. Lo tenemos en los 3 cultivos sucesivos y se están volviendo más especializados. Bueno, para terminar, tenemos los 3 cultivos de renta muy importantes para Paraguay. La única opción que tenemos es el manejo integrado. No podemos decir solo control químico, solo control biológico, solo control cultural. Manejo integrado. Monitoreo constante. Control químico eficiente si vamos a elegir un insecticida que sea el correcto, en el momento correcto, con la dosis correcta. Uso de biotecnología correctamente también, porque si yo hago una parcela de maíz BT, tengo que hacer un refugio. Si yo hago una parcela de soja BT, tengo que hacer un refugio, porque no estamos haciendo los refugios, entonces estamos teniendo poblaciones tolerantes. Y control biológico, en la medida que se pueda apoyar el control natural y poder implementar también el control biológico aplicado. Ese es el sueño que tenemos. Bueno, les quiero mostrar para terminar, tenemos el control biológico natural. Siempre Paraguay tuvo un buen control biológico natural, pero no pasamos al siguiente paso, que es el control biológico aplicado. Estos son fotos del campo del IPTA. Vemos un montón de larvas de mariquitas. Está el adulto de la mariquita alimentándose de pulgones. Acá vemos pulgones totalmente parasitados por avispas. Estos también pulgones parasitados por avispa. Una larva de crisópalo buscando el pulgón. La mariquita comiendo el pulgón. Y de ahí no pasamos. No pasamos a criar esos controladores biológicos, no pasamos a importar controladores biológicos, estudiar controladores biológicos, no damos ese paso. Siempre estamos teniendo el control químico como herramienta principal y lo que tenemos es un mercado de control biológico con virus, bacterias y hongos. Y muchas veces son incompatibles los hongos con los fungicidas que se usan en la soja. Entonces, tenemos varias opciones, pero es sentarnos y tomar la decisión y ver qué nos conviene para fundamentar y hacer crecer el control biológico. En conclusión, el manejo integrado es un importante enfoque de control de plagas que busca armonizar la eficiencia en el combate, la responsabilidad socioambiental y la productividad mediante el conocimiento científico, el monitoreo, el apoyo tecnológico y el sentido común de los productores. Y de esta manera escuchábamos a la experta Estela Candia hablando de las plagas presentes en los sistemas de producción de los cultivos de renta de Paraguay y también con muchas herramientas que pueden servirle al productor en sus tareas para minimizar el impacto o de alguna manera eliminarlo según las condiciones en las que se encuentra también de su chacra, de sus parcelas de cultivo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva edición de Calidad Agrícola. Los invitamos a que sigan con la programación de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Hasta la próxima.